Buenos días, compañeros. Mi nombre es Kimberly Ramírez y junto con mi compañero Daniel Leiva les vamos a mostrar el tema de exposición del día de hoy, el cual es funciones cerebrales en el ser humano y su relación con el aprendizaje. Nuestros objetivos son: el general sería establecer el funcionamiento del cerebro humano y cómo se relaciona este con el aprendizaje y la memoria. Y en los específicos tenemos determinar las características que el cerebro humano manifiesta durante diversas acciones, dar a conocer la forma en la que las personas adquieren conocimiento y su relación cognitiva, y ejemplificar la relación que existe entre las funciones cerebrales y el aprendizaje. Conceptual. Tenemos cinco conceptos que creemos que son muy importantes que ustedes tengan en cuenta. El cognitivo sería: la cognición es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías, percepción, experiencia, creencias, para convertirlos en conocimientos. La amnesia, que es la enfermedad que se caracteriza por estar ligada a la pérdida de memoria y puede ser temporal o permanente. Los lóbulos, que son las zonas anatómicas que se encuentran en cada hemisferio cerebral y están encargadas de la mayor parte de funciones motoras. El área de Broca, que está ubicada en el lóbulo frontal izquierdo, y este se encuentra ligado al lenguaje y la producción del habla. Y la retentiva, que es la capacidad de memorizar o acordarse de datos importantes. Introducción. El ápice de este tema radica en cómo el cerebro funciona y cómo las personas aprenden. Sin embargo, estas son funciones variadas y en su mayoría se conectan para realizar las tareas que en diversos casos nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Además de ello, en el mismo sistema se logra el aprendizaje, no solo académico, sino cotidiano. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro, mediante las funciones cognitivas, dirigen aquellos procesos que permiten tener la capacidad de percibir y estimular el entorno que nos rodea, así como lo que nos permite recibir, discriminar, almacenar, construir y procesar la información. Sin embargo, no se queda ahí las funciones lingüísticas, aquellas que también nos ayudan a comunicarnos, y las funciones visoperceptivas y visoespaciales, las que nos ubican en un lugar y ayudan a reconocer algunos objetos. Bueno, ¿cómo funciona? En parte, ¿cómo serían las funciones del sistema nervioso del cerebro? Bueno, el sistema nervioso, o también conocido como SNC, son en su mayoría reguladas a lo largo de todo el cuerpo y a lo largo de la mente. Esto se debe a las funciones más importantes, las funciones primitivas, las funciones respiratorias, también las funciones cardíacas, así también como las funciones muy pequeñas, algo muy insignificante como el sueño, el hambre, el instinto sexual. Además, las funciones más avanzadas, que podemos también decir las actuales, las del pensamiento, la memoria, el habla, y por otra parte, las habilidades visoespaciales o visoperceptivas. Bueno, siendo funciones esenciales en el desarrollo de las personas, en su mayoría se complementan, pero no en su totalidad trabajan individualmente. Podemos hablar de algunas de ellas, como la atención, que es un proceso mental complejo, pero la diferencia es que las evaluaciones de una mentalidad, de una atención, no se pueden regir por solamente las pruebas. Además de ello, también tenemos las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son funciones cognitivas muy complejas que controlan los aprendizajes y la conducta de las personas, el lenguaje y la memoria. El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado muy antiguo
pero que los seres humanos hemos aprendido a utilizar de muchas maneras. Y la memoria, que es el proceso que permite conducir, almacenar y o recuperar la información adquirida. Muy bien, algunas de ellas también podemos definir como qué son, porque en realidad ya dijimos cuáles son las funciones, pero ¿qué son las funciones cognitivas? Las funciones cognitivas son procesos que permiten cualquier tipo de acción, el uso de habilidades, procesos de recibir, seleccionar información, y con ellas también se puede igualar a las siguientes preguntas. Son muy relevantes porque conllevan a los mismos temas, ya que, digamos, podemos decir, ¿quién prepara el desayuno? ¿Quieres prepararlo? Si sabes leer o ya te has leído un libro. ¿Quieres manejar? ¿Sabes manejar o ya has manejado antiguamente? Y una charla con los amigos. Bueno, ahora, ¿qué es la atención? Ya definimos qué son las funciones y algunas de sus funciones, pero ¿qué es la atención? La atención es un proceso en el cual dirigimos todos nuestros recursos hacia un medio, hacia algo relevante en nuestro entorno. Se hace referencia al estado de observación y al estado de alerta, con lo cual podemos tomar en cuenta las acciones que podemos tomar durante un momento en específico a lo largo de nuestro entorno. Ahora bien, en algunas de ellas, algunos tipos de atenciones son estas cuatro: la atención focalizada, la selectiva, la sostenida y la alternante o flexible también. La atención focalizada es la atención del sentido natural de los seres humanos: estar alerta y responder a los externos. La selectiva es de la mano con la sostenida, ya que la atención selectiva se concentra en algo que nos permite agregar otros estímulos, ya sean externos o internos, alguna de las tareas. Por otro lado, la sostenida evita perder la atención, pero solamente que en esas tareas, en esos eventos, en esos periodos de tiempo, se limita, ya que solamente dura 3 minutos esa atención sostenida. Y por último, la atención flexible. La atención flexible es la que posee el cerebro para realizar diversas tareas: explicar y hacer un informe y realizar una explicación mientras uno aclara otras dudas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? En la vida de todo ser humano es preciso que a diario se resuelvan problemas o situaciones cotidianas y que éstas se adapten al medio que les rodea. Ya sea pueden ser metas, estrategias que vayan en función a esas, y a esas les conocemos como objetivos. Esas son las funciones ejecutivas: trazar objetivos. Algunas de ellas son de gran importancia para el desarrollo cotidiano y algunos ejemplos podrían ser la planificación, que nos facilita para mejorar y generar planes y metas a realizar, y cómo vamos a seguir ese tipo de metas o qué pasos haríamos para poder seguirlas. La memoria de trabajo, que es la aplicación al sistema de resolución de problemas, manipulación, transformación de información, y además la capacidad de evaluar entre las diferentes posibilidades y elegir una de ellas para dirigir la conducta. También están las habilidades que están implicadas en la ejecución de conducta, facultades implicadas en la planificación de los procesos y las estrategias para poder lograr los objetivos. Estas adecuadas a la selección de conductas y su organización en el espacio y en el tiempo. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas, ya sean signos orales, escritos o gestuales.
El lenguaje se divide en varias cosas, como podemos observar acá, se divide en la expresión del lenguaje y en la percepción del lenguaje. La expresión del lenguaje podríamos dividirla en el área de Broca y el área prefrontal. El área prefrontal provoca los procesos motivacionales del lenguaje, enfocándose en sus inicios tanto en la producción escrita como en la comunicación. Y el área de Broca, localizada generalmente en el lóbulo frontal izquierdo, es donde se encarga la producción del aura y del lenguaje, ya sea de lengua nativa o del habla extranjera. Por otra parte, tenemos la percepción del lenguaje. En este se encuentra el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal izquierdo. El lóbulo occipital permite la identificación de imágenes lingüísticas. El lóbulo parietal está encargado de integrar los estímulos visuales y auditivos. Y el lóbulo temporal izquierdo se transforma los conceptos con los sonidos del habla y confecciona los sonidos. Es gracias a estas que se puede vincular la fluidez, que es producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos, ya sea la descripción, reconocer, diferenciar e interpretar el lenguaje. Muy bien. Por otra parte, ¿qué es la memoria? La memoria es un proceso muy complejo que permite el almacenamiento, la recuperación de información adquiridas en un cierto periodo de tiempo. Lo que nos permite hacer todo este tipo de acciones, se necesita el sistema adicional operativamente correcto. Si no, lo que podría generar es una pérdida de atención, lo que no podemos codificar, y mucho menos no podríamos almacenar cierta información. Bueno, ¿y cómo podemos medir y evaluar? Pero el estado de nuestra retentiva. Ok, para medir y evaluar, como todo va vinculado, no podemos definirlo como tal, pero sí podemos distinguirlo mediante una capacidad de percibir la importancia de los ámbitos académicos que los estudiantes o los niños, los jóvenes, están contenidos. Debido a esto que la dificultad de grabar un contenido en el cerebro de alguna asignatura, de una o dos o más asignaturas, se necesita tener una capacidad adicional para poder retener correctamente la información. Mediante esto, la memoria no solamente se mantiene como tal, la memoria se divide en varias áreas, así como la memoria episódica, la memoria semántica, la procedimental y la memoria corto y largo plazo. Okay. La memoria episódica se emplea durante los hechos de la vida diaria, de años, de algún sitio. Se emplea también durante los buenos y malos momentos, indiferentemente con el razonamiento de las perspectivas positivas o negativas. Por otra parte, también podemos encontrar la memoria semántica. Esta, a comparación de la memoria episódica, tiene en cuenta los conceptos, significados y conocimientos. En esta no se manifiestan los recuerdos, pero sí se manifiestan todos los conocimientos aprendidos, los conceptos y las palabras nuevas o los lugares de interés popular. Estas dos se pueden relacionar, por ejemplo, con un ejemplo escolar. Si vas a alguna clase y, no sé, estás aprendiendo sobre algún sistema, ya sea el sistema nervioso o el sistema respiratorio, y encontraste un concepto que te llamó bastante la atención, pues por medio de la memoria semántica aprendes ese concepto. Pero por medio de la memoria episódica te acordás de ese concepto, como, uy, ayer aprendí este concepto del sistema nervioso y me pareció bastante interesante. Es por eso que también existen diferencias entre cada una. La memoria episódica
trata sobre vivencias. Está ligada a un concepto espacio-temporal, más vulnerable al olvido, organizada en un lugar y en un tiempo, y los hechos que se han tenido que vivir. Por ejemplo, lo que pasó el día de ayer en la escuela, o las vacaciones, o lo que hice en mi cumpleaños. Por otra parte, también está la memoria semántica. Conceptos independientes del contexto, está un poco más complicado de olvidar, organizada por conceptos, y el concepto se puede adquirir con el tiempo, no necesariamente es como que ya lo tienes. Y algunos ejemplos son como dónde se encuentra Italia, o tal vez podrías hablar sobre lo que viste el día de ayer en biología que te pareció muy interesante, o en cualquier otro tipo de cosas. Y también se puede relacionar mucho a todo lo que diariamente aprendemos, ya sea por forma escolar o por forma de la vida cotidiana. Por otra parte, está la memoria procedimental, que son las habilidades físicas, esas toman su tiempo, las habilidades mentales, y esas se dividen como la destreza o habilidad que se puede adquirir con el tiempo, por lo cual la memoria que se utiliza es de manera automática. Nada más aplicar los conocimientos que aprendiste de forma automática, como por ejemplo cuando aprendes a escribir o cuando aprendes a andar en bicicleta. También está la memoria a corto y largo plazo. La memoria a corto plazo es también llamada memoria de trabajo y también se conoce como retentiva. Esta se caracteriza por retener una cantidad limitada de información por un tiempo definido. Aproximadamente puede ser unos minutos, horas o quizá días. Por eso hay personas que en este momento como que dicen, ay, me aprendí la materia del examen, pero tal vez a la siguiente semana ya no te sabes la materia del examen. Es porque solo usaste la memoria a corto plazo. Por otra parte está la memoria a largo plazo, que es retener una cantidad ilimitada de información y esta no tiene fecha de vencimiento. Solo te acordás como de manera automática de lo que pasó o de lo que aprendiste. Bueno, perdón, estaba muteado. Bueno, para finalizar con la parte de la memoria, algo muy esencial es la pérdida de la misma, lo que conocemos como la amnesia. Muchas veces se supone que la amnesia es la pérdida simplemente de la memoria, pero también radica en los hechos, vivencias, experiencias, pero debió haber pasado un suceso importante por la cual se dañó esos recuerdos. En algunos casos es un daño directo, un golpe en la zona de los recuerdos del cerebro, por lo cual, a diferencia de los episodios pasajeros, no sé, se me olvidaron las llaves, la tarea, se olvidó la tarea, no se iguala, porque al ser eventos pasajeros, la pérdida de esa memoria se califica como amnesia global, transitoria, a diferencia de la amnesia que puede ser permanente, y también es base para lo que conocemos nosotros como las personas adultas mayores, el Alzheimer. Ok, ahora, como parte del aprendizaje y con las partes del cerebro, se especifican varias partes del cerebro en las cuales nos vamos a estimular, por así decirlo. Podemos decir que es las partes del lóbulo parietal, a lo largo de la corteza del cerebro, la podemos vincular con la localización de la atención, atención visual, la percepción táctil, también con estímulos dirigidos hacia las metas, búsqueda de objetivos, y también con entender los conceptos de determinados dados. Por otra parte, el lóbulo occipital nos facilita potenciar la vista, todo aquel aprendizaje percibido por la vista, todo aquel estímulo visual
se nos facilita mediante ellas. Sin embargo, también trabajan de la mano con lo que es el lenguaje, por parte práctica y el desarrollo de diversos idiomas, ya que en ella no solamente se basan en la parte visual y en la estructura de metas, sino que todo el aprendizaje que se recibe también pertenece a la zona auditiva, integrando también con los estímulos internos y externos percibidos en el ambiente. Por otra parte, también podemos encontrar el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal, como se puede observar en la imagen, es el que se encuentra un poco debajo de la frente, por decirlo así. Y algunas de las funciones de estas son, pues, la conciencia, que es cómo sabemos lo que estamos haciendo dentro de nuestro ambiente, cómo iniciamos una actividad en respuesta a nuestro ambiente, las decisiones que tomamos sobre lo que ocurre en nuestras vidas diarias. Esta controla nuestras respuestas emocionales, también controla nuestro lenguaje expresivo, asigna significado a las palabras que elegimos, o también memoria para los hábitos y actividades motoras. Por otra parte, también está el lóbulo temporal. Este se encuentra al lado de la cabeza sobre los oídos. Tiene la capacidad de oír, nos permite adquirir memorias, algunas percepciones visuales y también nos permite caracterizar objetos. El lóbulo frontal y el temporal son mediciones en las que la memoria nos ayuda a percibir lo que sucede durante las acciones diarias. Es por este medio que también está muy ligado a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Finalmente, nosotros llegamos a ciertas conclusiones. El cerebro representa gran parte de lo que hacemos diariamente y de lo que somos. Es gracias a este que podemos almacenar recuerdos y momentos importantes. También es muy importante conocer cómo se relacionan las funciones cerebrales tales como la atención, las ejecutivas, el lenguaje y la memoria, ya que estas funciones cognitivas en el cerebro las traemos desde que somos niños y empiezan a dar frutos en nuestras vidas con el pasar de los años. Por último, se puede definir que la variedad de características presentes en el cerebro nos permiten que las personas realicen diversas tareas mediante los conocimientos adquiridos. A su vez, cabe destacar que desde que nacemos, nuestras neuronas se encuentran en funcionamiento, pero es con el pasar de los años que estas se pueden ir perdiendo si no se estimulan de la manera correcta. Y es así como algunos cambios pueden presentarse en el organismo, como se mencionó anteriormente con la amnesia. Finalmente, nosotros queríamos presentarles un video que creemos que se relaciona mucho con el tema. Esperemos que les guste. A medida que nuestro cerebro se desarrolla, ganamos otras cualidades únicas a los humanos. Somos conscientes de nuestra propia identidad e individualidad. Logramos la habilidad de pensar por nosotros mismos. Y estamos formando memorias que durarán toda una vida. Como nuestro primer día en la escuela. Podemos recordar lo que estaba sucediendo alrededor nuestro, pero la acción real está ocurriendo en el interior. El cerebro es una masa de 100.000 millones de células nerviosas. Combinadas, ellas generan suficiente electricidad para mantener una bombilla alumbrando todo un día. Las células se comunican empleando impulsos eléctricos. Cada impulso es un diminuto fragmento de pensamiento o memoria. Cuando oímos una nueva palabra, nuestros oídos convierten el sonido en impulsos eléctricos en nuestros cerebros. El cerebro puede aprender porque las conexiones entre las células cerebrales no son permanentes. El cerebro se reconecta a sí mismo. Las células nerviosas envían zarcillos
llamados axones, que forman constantemente nuevas conexiones. Las células se encuentran en un espacio diminuto llamado una sinapsis. Sustancias químicas salvan el espacio para permitir que el impulso continúe en la cadena. Las conexiones nuevas forman un patrón, una nueva memoria. Aprendemos haciendo nuevas conexiones entre las células cerebrales y luego reforzándolas mediante la repetición. Cuanto más intenso es el reforzamiento, tanto más probable que la memoria se fije. Cuando alguien nos pide recordar esa memoria, el mismo patrón de axones se activa y la memoria vuelve a la vida. Nuestro cerebro responde enviando mensajes a los nervios que accionan los músculos de nuestros brazos. Levantamos nuestra mano. En la niñez, nuestros cerebros tienen preferencia por aprender y ellos están creciendo rápido. El crecimiento rápido permite a nuestros cerebros formar fácilmente nuevas conexiones, una habilidad que desaparecerá gradualmente con la edad. Y mientras nuestros cerebros se mantienen aprendiendo, nuestros cuerpos hacen lo mismo. Y bueno, compañeros, este sería nuestro trabajo, nuestra exposición. Esperemos que les haya gustado mucho. Muchas gracias.